Buenas noches. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad le da la más cordial bienvenida al módulo 2 de los martes electorales denominado Nuevas Elecciones Municipales. En esta ocasión vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión denominada Matemáticas Electorales y su aplicación en las nuevas elecciones municipales. El día de hoy nos acompaña el doctor Vigilio Hurtado Cruz, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Hurtado ha sido director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, así como de la Escuela de Gobernabilidad, Investigación y Proyectos Especiales del Jurado Nacional de Elecciones. El doctor cuenta con una amplia experiencia como conferencista a nivel nacional e internacional y viene desempeñando por varios años seguidos la docencia universitaria en la Universidad San Martín de Porres y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con los cursos de Derecho Electoral y Sistemas Electorales respectivamente. Por favor, recibimos como un fuerte aplauso al doctor Vigilio Hurtado Cruz. Muchas gracias. Para mí tiene un valor muy significativo el participar en esta edición de los martes electorales, toda vez que, como Francisco Rojas mencionó, pues he sido director de esta escuela electoral y siempre incentivamos este tipo de espacios para poder tener una mayor proximidad con la ciudadanía a través de la explicación metodológica, amigable, sucinta de materias y temas complejos en el ámbito electoral. En esta oportunidad he sido convocado para explicarles cómo es que funciona esta disciplina de las ciencias matemáticas en los procesos electorales. En verdad, la matemática es una ciencia formal, ¿no?, que interactúa pues con muchas disciplinas del quehacer humano. ¿Por qué? Porque sencillamente todas las cosas son cuantificables. Y para cuantificar, para poder hacer cálculos y estimaciones, necesitamos precisamente del conocimiento o las nociones básicas de esta rama de la ciencia. En el ámbito electoral, pues, la matemática está muy ligada a este quehacer de la vida política. No solamente desde la perspectiva de contar los votos, que es lo más elemental, sino también dentro de lo que significa el establecimiento de los elementos propios del sistema electoral. Matemática la vamos a ver en la distribución de las circunscripciones electorales, en la distribución de los escaños por circunscripciones electorales, cuando analicemos las fórmulas electorales que la ley dispone para determinar qué candidato resulta ser el ganador o cómo se distribuyen los escaños a través de los procedimientos como la cifra repartidora. Vamos a encontrarnos pues con aplicaciones matemáticas. ¿Y qué decir de toda esta rica técnica que se ha venido incrementando en el curso de los años respecto al comportamiento electoral? Un conjunto de categorías pues como el análisis de volatilidad, o herramientas como el swing, el número efectivo de partidos, entre otras, que ayuda a los investigadores a conocer aún más las relaciones entre las distintas variables que interactúan en el ámbito electoral. Y bien, hecha esta pequeña introducción, pasamos de manera muy sucinta a dar una pincelada sobre esta aplicación de la matemática electoral. En principio les hablaba de la asignación de escaños por circunscripciones electorales. Claro, nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué Lima tiene 36 escaños? ¿Por qué Tumbes tiene 2? ¿Por qué Piura tiene 7 escaños para el Parlamento? ¿No? ¿Por qué Arequipa tiene 6 o Puno 6? ¿O por qué Lambayeque tiene 5 representantes al Parlamento? Claro, ello resulta de la aplicación del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, que señala cuál es el procedimiento que debe seguir el Jurado Nacional de Elecciones para distribuir esos 130 escaños que ahora tiene el Parlamento entre 26 distritos electorales. Evidentemente que nosotros tenemos un procedimiento que implica una combinación entre asignación directa
territorial de escaños con una distribución proporcional en función a la población electoral de cada una de estas circunscripciones electorales. Ejercicio similar se hace para determinar el tamaño de los consejos regionales y de los consejos municipales. A diferencia de la aplicación que se hace de la distribución de escaños para el Parlamento, en el ámbito regional y local es más territorial y más en función a la población electoral que tiene cada distrito. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, para las elecciones regionales y municipales del año 2010, mediante resoluciones 200, 2010 JNE, 248, 2010 JNE y 370, 2010 JNE, establece, de acuerdo al criterio territorial y proporcional que también señala la Ley de Elecciones Regionales, establece la cantidad de consejeros regionales que pertenece a cada gobierno regional. Obviamente la ley de elecciones regionales acota una metodología mixta. Señala que cada provincia del departamento tiene que tener cuanto menos un representante al Consejo Regional. ¿Dónde surge la operación matemática? En aquellos departamentos que tienen menos de 7 provincias. Porque para esos casos, por ejemplo, Tumbes tiene 3 provincias. Para esos casos, como la Constitución señala, que el tamaño del Consejo Regional no puede ser menor de 7 consejeros, ni mayor de 25, y se supone que cada provincia debe estar representada. Entonces, en el caso de Tumbes, que tiene 3 provincias, en una primera asignación se me van 3 escaños del Consejo. ¿Y los otros 4 cómo los distribuyo? De manera proporcional a la población electoral de cada provincia. Y ahí se aplica, ¿no?, la regla de 3 simple o la fórmula de Hart, que es la más proporcional de todas para poder asignar representación, esos 4 escaños que faltan distribuir entre las demás provincias. No solo eso, el Jurado Nacional de Elecciones dio un paso muy importante en el año 2010 cuando, para efectos de hacer más viable la aplicación de la representación de minorías, en este caso hablo de la aplicación de la cuota de comunidades nativas y campesinas, pues asigna el Jurado Nacional de Elecciones un escaño más a aquellos consejos regionales que tenían en sus provincias registrada alguna comunidad nativa o campesina. Claro, ¿qué ocurría en estos casos? En estos casos había situaciones donde provincias que tenían asentamientos de comunidades nativas y pueblos originarios, pero también de electores no nativos, estos electores no nativos, al asignarse a esa provincia el escaño de la cuota, estos quedaban sin representación. Claro, porque la única posibilidad es de que por esa circunscripción que registra a la comunidad nativa participe un ciudadano que pertenezca a esta comunidad. Y la gran pregunta que se hacía el jurado era, ¿y qué pasaba con los ciudadanos que eran no nativos y que en cantidad, en población electoral, eran un número muy superior al de las comunidades nativas registradas en la provincia? Entonces, ¿qué hizo el Jurado Nacional de Elecciones? Asignó un escaño adicional para que también se pueda viabilizar el ejercicio del derecho a ser elegido por parte de los ciudadanos que no pertenecían a la comunidad nativa. ¿Correcto? Y en esos casos también pues se hacía un cálculo adicional para que pudiéramos mejorar la calidad de la representación política en el ámbito regional, ¿no? Y precisamente aquí tenemos
ya en la síntesis del cálculo que hace el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones del año 2010, donde pues vemos casos como el de Ancash, ¿no? Ancash, por ejemplo, no registra comunidades nativas, pueblos originarios, y entonces los 20 escaños que tiene el Consejo Regional de Ancash son asignados directamente sin tener que realizar ninguna operación matemática adicional, ¿no? Pero en el caso de circunscripciones, como les decía, con menor cantidad de provincias, ahí sí el cálculo era más que necesario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ayacucho, ¿no? Vemos cómo en Huanta, Ayacucho tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 provincias tiene Ayacucho. Y si tenemos 12 provincias y un representante por provincia, Ayacucho debería tener, como sí ocurrió en las elecciones regionales y municipales del año 2006 y del año 2002, solamente un consejo regional con 12 consejeros o 12 asientos o 12 escaños, ¿correcto? Sin embargo, como en Huanta se registra la existencia de comunidades nativas y pueblos originarios, pues evidentemente el Jurado Nacional de Elecciones hace la asignación correspondiente para poder garantizar en esta circunscripción la participación política de los ciudadanos que no están adscritos a la comunidad nativa. Ese es uno de los casos, ¿no? Cajamarca también va a registrar comunidades nativas, pueblos originarios en San Ignacio, y ahí también se hace una asignación adicional de escaños, ¿no? Tenemos el caso de Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad. El caso de Lambayeque es el que les digo, donde también se hace un reparto proporcional matemático, ¿no? En el caso de Lambayeque hay 3 provincias a las cuales se les tiene que asignar 7 escaños. Se aplica el principio de asignación directa porque cada provincia tiene que estar representada, y de nuevo la misma pregunta: ¿cómo distribuyo los 4 escaños restantes? En función a la población electoral de cada una de estas provincias. Y es así como la provincia de Chiclayo logra tener 4 asientos en el Consejo Regional de Lambayeque, la provincia de Lambayeque, 2 asientos, y Farreñafe se queda con 1 porque evidentemente es la provincia que tiene menor población electoral. Bien, pero la aplicación de la matemática electoral también se hace a través del establecimiento de las cuotas electorales. Ya la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 116, la Ley de Elecciones Municipales, la Ley de Elecciones Regionales, otorgan al Jurado Nacional de Elecciones la facultad de fijar las cuotas. Claro, porque las cuotas en la ley están establecidas a modo porcentual. En el Perú las candidaturas se realizan a través de lista completa. ¿Qué quiere decir? Que cada organización política que aspire a participar presentando listas de candidatos al Consejo Municipal, o sea, candidatos de regidores, lista de candidatos al Consejo Regional, tiene que presentar tantos candidatos como cargos hay por proveer. Si en la provincia de Lima tenemos un Consejo Municipal con un alcalde y 39 regidores, entonces la organización política debe presentar una lista con un candidato a alcalde y 39 regidores. A eso se llama lista completa, ¿correcto? Entonces, las cuotas electorales están fijadas en la ley en función al porcentaje de candidatos candidatos a regidores y candidatos al Consejo Regional. Y como ese número no es constante en todas las circunscripciones electorales, hemos visto en el caso de los consejos regionales cómo es que el número de integrantes del consejo va variando por múltiples razones, porque una región tiene más provincias que la otra, o porque la otra región es más pequeña poblacionalmente, etcétera, o no tiene pueblos originarios,
correcto, el número no es constante, el tamaño de los consejos regionales es variable, entonces pues ese porcentaje que la ley fija para las cuotas electorales, para facilitar la participación política de comunidades y pueblos originarios, la cuota de género también y la cuota de jóvenes, para facilitar ello, ese porcentaje va a estar en función al total de integrantes, de candidatos al Consejo Municipal o al Consejo Regional. Ese porcentaje también va a variar. Y la ley señala que esa tarea de establecer, de materializar las cuotas electorales en cantidad específica de escaños corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Y vamos a un ejemplo práctico. Aquí tenemos, pues, este ejemplo que también responde al cálculo oficial hecho por el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones regionales y municipales del año 2010. Y vemos cómo es que, tomando como referencia el total de consejeros regionales, se hace el cálculo de la cuota del 30% de hombres o mujeres, del 20% de ciudadanos jóvenes y del 15% de representantes de las comunidades nativas. Se hace el cálculo, ¿no? Que prácticamente es un cálculo proporcional, ¿no? Regla de 3 o fórmula de Hart, que se aplica para poder cumplir con esta exigencia de la ley, ¿no? Este cálculo tiene que hacerse evidentemente en un momento oportuno también, antes de las elecciones internas, a efectos de que los partidos políticos tengan conocimiento a ciencia cierta de cuántos candidatos con estas características tienen que elegir para que al momento de presentar su lista ante los jurados electorales especiales satisfagan los requisitos de ley. Y tenemos aquí pues prácticamente todo el cálculo que hace el Jurado Nacional de Elecciones para la aplicación de las cuotas electorales en el ámbito regional. Ojo que también este ejercicio se hace en el ámbito municipal, porque ahí también la ley exige el cumplimiento de cuotas electorales. En el Perú, a diferencia de otros países, las cuotas electorales tienen por propósito facilitar el acceso al ejercicio del derecho a ser elegido. No son cuotas de representación, cuotas efectivas de representación o una suerte de reserva de escaños para garantizar un porcentaje en el Parlamento, en el Consejo Regional o en el Consejo Municipal, una representación fija de estos pueblos originarios. La cuota en el Perú tiene un propósito, es simplemente la accesibilidad al ejercicio del derecho a ser elegido, a ser candidato. Hasta ahí nomás llega, ¿no? ¿Por qué hago esta acotación? Porque hay modelos como el de Colombia. Por ejemplo, Colombia reserva 5 escaños en su parlamento para la representación de comunidades afrodescendientes, comunidades nativas, colombianos en el exterior, por ejemplo. Y ello implica pues establecer un mecanismo de elección distinto. Cuando nosotros hablamos de reserva de escaños, tenemos que hacer un padrón especial. Si la ley reserva 5 escaños para que sean ocupados por representantes, ciudadanos de las comunidades nativas o pueblos originarios, entonces tengo que hacer un padrón especial de pueblos originarios para que ese padrón especial, esos ciudadanos registrados en un padrón especial puedan elegir a sus representantes, ¿correcto? Pero en el caso peruano, pues las cuotas tienen otro objetivo, y por eso es de que los representantes de estos pueblos originarios o quienes postulan en ejercicio en aplicación de la cuota de género o de la cuota joven, pues postulan como en igualdad de condiciones y de competencia con otros candidatos. Claro, en estos casos también tiene que ver el tipo de lista que se aplica para el ejercicio de estas candidaturas, ¿no? Las listas pueden ser listas cerradas y bloqueadas, listas cerradas, no bloqueadas, listas abiertas.
Cada una de ellas tiene consecuencias jurídicas importantes que inciden en la relación entre electores y candidatos y en la relación entre candidatos y sus propios partidos políticos. También las matemáticas electorales tienen una aplicación en las fórmulas electorales, o sea, en aquellas prescripciones numéricas que la propia ley establece para determinar cómo se gana una elección. Porque la democracia, para construir representación, requiere de construcción de mayorías. La democracia difícilmente puede elegir a sus autoridades por unanimidad. ¿Por qué? Porque la sociedad es un pluriverso. La sociedad responde a un pluralismo político. La sociedad se entiende como un todo integrado por partes, por distintos grupos económicos, sociales, culturales, académicos, laborales, gremiales, etcétera, que defienden intereses y que pueden hacerlos representar o canalizar a través de organizaciones políticas, como los partidos, movimientos y alianzas electorales. En consecuencia, como la unanimidad resulta siendo en la democracia una utopía por esta condición de pluralismo político que es inherente a la sociedad, entonces las decisiones se toman por mayorías. Es imposible que todos pensemos lo mismo y nos pongamos de acuerdo al 100%. Entonces el proceso de elección de autoridades requiere pues de mayorías. ¿Y quién establece las mayorías? El legislador a través de la ley. Por ejemplo, ¿qué señala el artículo 111 de la Constitución? Señala pues que para ser presidente de la República, en primera vuelta se requiere haber obtenido el 50% de los votos válidamente emitidos, sin contar los votos nulos y blancos. O sea, 50% más 1 de los votos válidos. ¿Qué exige la ley? Mayoría absoluta. Esa prescripción es matemática, es numérica. ¿Qué procedimiento establecen los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica de Elecciones para distribuir los escaños del Congreso? El método de la cifra repartidora. Es otro procedimiento numérico, matemático, que establece la ley para que podamos construir representación asignando de manera proporcional a los partidos políticos tantos escaños como porcentaje de votos han obtenido, ¿correcto? La cifra repartidora es un método que se utiliza en los sistemas electorales proporcionales. Claro, también existe una barrera electoral que se aplica con el propósito de reducir los efectos de la fragmentación que se produce en una sociedad extremadamente pluralista con un multipartidismo extremo y que luego pues pueda conllevar a la conformación de un parlamento, de una asamblea, de un consejo regional, de un consejo municipal extremadamente fragmentado y en donde la toma de decisiones pueda tener un alto costo político o no puedan ser tan céleres como la sociedad lo exige. Y a nivel de fórmulas electorales, pues tenemos también diversos ejemplos donde la aplicación de la matemática electoral es gravitante, de suma importancia, ¿no? Por ejemplo, aquí había seleccionado una lectura del Instituto Federal Electoral IFE, referida a sistemas electorales y partidos políticos, donde se hace un análisis de las distintas fórmulas electorales, ¿no? Y la gran clasificación que existe entre el método de los divisores o de la media más elevada y de los restos mayores, que también lo vamos a ver en la exposición. Pero lo que quería yo mostrarles con este paper es que en el proceso de adjudicación de escaños es precisamente
un procedimiento, el término correcto es un procedimiento donde pues la aplicación de la matemática es fundamental para poder asignar la representación política que obtiene cada partido, cada organización política, ¿no? Esta lectura la escogí porque sencillamente es rica en lo que es definiciones conceptuales de categorías como las circunscripciones, estructura del voto, forma de candidatura, fórmula electoral, pero también es rica esta lectura en ejemplos de aplicación de estos elementos del sistema electoral que, por cierto, se hace sobre la base de operaciones matemáticas, ¿no? Un ejemplo de cómo se aplica la fórmula de Hunt, ¿no? En distintos escenarios, cómo se aplica la fórmula de Saint-Laguet. Aquí, en esta lectura, se está, pues, explicando cómo es que funcionan las fórmulas proporcionales de la media más elevada o de los divisores, que lo vamos a ver también en nuestra exposición de manera más gráfica, ¿no? Esta lectura les va a servir mucho para profundizar sobre este tema. Sistemas electorales y partidos políticos, ¿no? Que está comprendida, está vinculada a esta exposición, ¿no? Y también, ¿y qué decir de la aplicación de la matemática electoral al análisis político? Donde pues tenemos aplicaciones muy ricas, ¿no? Y justo aquí he adjuntado una lectura de Francisco Ocaña, Índices e Indicadores del Sistema Electoral, donde pues se hace mención a índices de representación, de sobrerepresentación, de subrepresentación, desarrollados por autores como Gallagher, como Rae, etcétera, que con estos indicadores pues han logrado aportar una herramienta muy importante para el análisis político, para conocer si es que una determinada representación política u organización política ha quedado sobrerepresentada o subrepresentada por efecto de la aplicación del sistema electoral o de la fórmula electoral, que también implica un reparto, la ejecución de un procedimiento matemático, ¿correcto? Es un tema un poco más abstracto que, si bien está vinculado a lo que estamos explicando, también les he separado una lectura para que ustedes o quienes quieran profundizar puedan pues contar con esta herramienta y tener una mayor precisión. Lo que les estoy diciendo es de que en el ámbito del comportamiento electoral el análisis es más abstracto y requiere también de muchas operaciones estadísticas y matemáticas para poder cuantificar, ¿no? Cuantificar la realidad electoral y también poder estudiar la orientación de las conductas electorales de los electores. En la volatilidad, por ejemplo, en la volatilidad electoral lo que se analiza es la evolución del capital político electoral en votos, de la votación obtenida por cada partido político de elección tras elección, versus incrementos, versus sus deficiencias, su reducción en cuanto al respaldo político electoral, y en base a ello formular, respuestas, razones por las cuales ha ocurrido ese fenómeno político, ¿no? Y esta volatilidad se hace comparando las votaciones obtenidas por cada partido político en el tiempo, y también se puede hacer comparando organizaciones políticas cuando se hace un análisis de volatilidad respecto a la migración del electorado de la derecha a la izquierda y viceversa, ¿no? Son olas electorales que van produciéndose durante la continuidad democrática que tiene un país. Se admite este análisis en el ámbito regional y local, ¿no? Pero con el propósito de poder estudiar el comportamiento electoral de los electores y cómo los electores pues van también variando de preferencias.
en estos análisis también bueno, son muy útiles para darnos cuenta, para graficarnos cómo es que se alternan los partidos en el ejercicio del poder. Claro, hay otras categorías que también se han creado con el propósito de poder hacer un estudio del comportamiento electoral, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el concepto de swing, ¿no? Que estudia el cambio de la diferencia de porcentajes de votos entre dos partidos o los dos partidos mayores, ¿no? A efectos de calcular la distancia. Aquí el término clave es la distancia en votos que un partido tiene respecto a otro de elección tras elección, ¿no? En base a ello, pues los partidos hacen estimaciones matemáticas de cuántos votos, por ejemplo, requiere para alcanzar a su rival, si es claro, para alcanzar a su rival en cuanto a peso político, a respaldo popular. Claro, el swing es una categoría que también es criticada porque es una herramienta que hace una proyección, pero estática, considerando que los datos de la elección pasada no van a cambiar a futuro, ¿no? Pero la realidad política es la más cambiante de todas, ¿no? Entonces, ese es un talón de Aquiles que el swing tiene, pero el presentar el swing como ejemplo es simplemente para que ustedes conozcan cómo es que en el análisis del comportamiento político y electoral, donde se recurren a este tipo de herramientas, también pues estas se construyen sobre la base de las matemáticas. El ejemplo más claro, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, es la aplicación de la matemática para la distribución de los escaños al Parlamento de la República, al Congreso de la República, ¿no? Esos 130 escaños, como les decía, se distribuyen entre las 26 circunscripciones electorales siguiendo una regla de asignación directa o territorial de un escaño a cada circunscripción, y lo restante, o sea, de 130, asignar directamente a 26, bueno, pues se me van 26 escaños, ¿no? Me quedarían 104 escaños por distribuir, y esos 104 escaños se distribuyen a través de una fórmula que se deriva de la regla de 3, como le digo, o de la regla de Thomas Hart, que es la más proporcional, y ahí pues se empieza la distribución de los 104 escaños restantes, ¿no? Es muy importante esta fórmula, ¿por qué? Porque nos permite comprender, entender cómo el jurado asigna los escaños y también tener una explicación de por qué Lima tiene 36, por qué Arequipa tiene 6, por qué Piura tiene 7 y La Libertad tiene 7 escaños, ¿no? A veces los políticos aceptan lo que se publica, ¿no? En la resolución, pero también es importante conocer las razones de cómo se ha hecho el procedimiento para poder llegar a esta conclusión, ¿no? A la distribución final de los escaños. Y claro, también la aplicación de las matemáticas está, como les decía, en las fórmulas electorales. Aquí les he puesto un ejemplo de cómo se aplica en la construcción de mayorías. Por ejemplo, en la mayoría absoluta, cuando aludía a la fórmula electoral para la elección presidencial, y también cómo es que, por ejemplo, se construye a través de la aplicación de otros procedimientos, también de construcción de mayorías absolutas, como lo es la aplicación del voto alternativo, que rige, por ejemplo, la elección de los diputados en Australia o la elección del Senado en Irlanda, por ejemplo, ¿no? Es una fórmula electoral muy interesante porque no te lleva a una segunda vuelta. Con los votos de los electores en primeras vueltas, en primera vuelta, y a través de un sistema de votación por varias opciones y por conteos progresivos, es de que
con una sola asistencia a las urnas se construye una mayoría absoluta que exige la ley para que se puedan elegir a las autoridades. Bien, pero como les decía, la aplicación más significativa, más ejemplificadora de las matemáticas en los procesos electorales radica, que duda cabe, en el proceso de adjudicación de escaños, tanto para el Parlamento, tanto para la elección de autoridades regionales y municipales. Cuando hablamos de procedimiento de adjudicación de escaños, nos referimos a un conjunto de pasos que se exigen por ley, por ejemplo, para distribuir los 130 escaños que tiene el Congreso de la República, ya no entre las 26 circunscripciones electorales, sino entre los partidos políticos que han participado en la contienda electoral. Y es así como este procedimiento contempla 3 etapas. En principio, se participa en el procedimiento de adjudicación de escaños cuando se cumplen 3 etapas específicas. Tenemos aquí en esta sección verde, hipotéticamente, la cantidad de partidos políticos aptos para presentar candidaturas. En el supuesto que todos puedan presentar listas de candidatos al Parlamento, entonces, pues, la primera etapa de este procedimiento de adjudicación de escaños consiste en superar, en el caso peruano, la barrera electoral. La barrera electoral, pues, es una exigencia legal, una exigencia que establece la ley para que los partidos políticos que accedan a obtener representación, cuanto menos deben haber superado el 5% de los votos válidos a nivel nacional o haber obtenido por lo menos 7 escaños en más de un distrito electoral. Entonces la barrera va a ser un primer filtro. No todos los partidos van a poder superar esta barrera. No todos, no alcanza para todos. El Perú es un país que es multipartidista, y por ende ese fraccionamiento influye para que no existan partidos con un fuerte respaldo popular. Es muy difícil que encontremos un partido que en primera vuelta logre obtener el 60% de los votos válidos, porque precisamente como son muchos partidos, la totalidad, o sea, el cuerpo electoral va a quedar pues prácticamente dividido entre estas opciones políticas. Estamos hablando de un sistema que por elección mínimo permite la participación en elección congresal de 10 a más partidos políticos. Entonces, el superar la barrera ya es un primer filtro. La barrera, por eso se dice que tiene un efecto reductor en el sistema formal de partidos. Hasta aquí quienes participan son los que formalmente están inscritos en el ROP. Pero luego de que participan, presentan listas de candidatos, participan en la elección, entonces como no todos superan la barrera, van a quedar algunos fuera del proceso de adjudicación de escaños, los que no superen cualquiera de estas 2 condiciones de la barrera. En el Perú la barrera no es conjuntiva, ¿no? Sino que es por el contrario, tiene 2 supuestos que habilitan al partido a seguir en este procedimiento cumpliendo con cualquiera de estas 2 condiciones. Y si es que los partidos, algunos de ellos logran superar la barrera, pasan a una segunda etapa, que es la aplicación definitiva de la cifra repartidora. ¿Por qué hablo de aplicación definitiva? Porque la cifra repartidora también se va a aplicar acá. ¿Qué te exige la barrera? Superar el 5% de los votos válidos en la elección del Congreso, de los votos válidos a nivel nacional en la elección del Congreso, o haber obtenido 7 escaños en más de un distrito electoral. Para saber si has obtenido 7 escaños en más de un distrito electoral, tienes que aplicar la cifra repartidora. Pero se las aplicas a todos en una primera etapa, a todos los partidos, a toditos.
Y una vez que se determina quiénes han superado o quiénes han cumplido con cualquiera de estas dos condiciones, se aplica la cifra, pero solo a los que pasaron la barrera. Solamente a ellos. Ya será un número menor de partidos. Y ellos son los que van a capitalizar los escaños de aquellos que no superaron la barrera. Por ejemplo, hemos tenido casos en Arequipa en el año 2006. ¿Se acuerdan del partido político Fuerza Democrática que lideraba Alberto Boreodría? Ese partido en Arequipa, en la elección del año 2006, era un partido muy fuerte. Y ese partido, uno de los candidatos de ese partido en Arequipa obtuvo la más alta votación entre todos los demás. Cuando se aplicó la cifra repartidora en Arequipa, pues el partido Fuerza Democrática tenía representación por Arequipa. Pero ¿qué pasaba? Que a nivel nacional no tenía un respaldo popular importante. Entonces no pudo superar ninguna de las condiciones de la barrera. Y a pesar de que obtuvo una fuerte votación en Arequipa, pues no tuvo representante, porque precisamente la barrera electoral está hecha para premiar a los partidos que tienen fuerza a nivel nacional. Es que es la esencia de un partido político. Un partido político, ¿en qué se diferencia de un movimiento? En que el partido debe tener presencia nacional, compite en elecciones nacionales, el movimiento no. Es una organización política diseñada para que los ciudadanos participen en el ámbito estrictamente regional y en el subregional, o sea, en elecciones municipales de los distritos comprendidos en esa región. Pero ello implica, pues, que estas estructuras tengan un comportamiento electoral en la práctica. Un partido debe tener presencia nacional y un movimiento presencia regional. ¿Qué había pasado con Fuerza Democrática en la elección del año 2006? Tuvo un comportamiento más de movimiento que de partido, porque fue fuerte en una región, ¿correcto? Pero no en el ámbito nacional, político nacional. Entonces, una vez de que ya se determina qué partidos políticos han superado la barrera electoral, se aplica de nuevo el método de la cifra repartidora, que es un método matemático que vamos a ver también aquí con un ejemplo muy práctico. Y finalmente, con la cifra repartidora ya se determina cuántos escaños corresponde a cada una de las organizaciones políticas que han participado en la contienda electoral, que han superado la barrera electoral, y de acuerdo a cada una de las regiones o circunscripciones electorales, ¿no? La cifra sirve para eso, para distribuir escaños entre partidos y atendiendo a una distribución por cada una de los escaños que corresponden a cada una de las circunscripciones electorales. Y por último, en una tercera etapa ya se aplica el voto preferencial, pero el voto preferencial ya para determinar qué candidatos dentro de la lista de los partidos que obtuvieron representación van a ser los que efectivamente ejerzan el cargo, y en orden a la votación preferencial o individual que han obtenido en el proceso electoral. La aplicación de la barrera, ya hemos hablado de esto, ¿no? Cómo es que se exigía una de estas dos condiciones, ¿no? Y que debíamos siempre tener en cuenta también la cantidad de escaños por cada distrito electoral, porque esta condición se satisface cuando se obtiene más de 7 escaños, 7 escaños a más en más de un distrito electoral. Por ejemplo, un partido que hubiese obtenido 7 escaños en Lima no iba a acceder a la representación política, porque la ley señala que sean 7 escaños en más de un distrito electoral. Tiene que ser Lima y otro más. Tiene que ser Arequipa y otro más. Puno y otro más. No puede el partido concentrar únicamente su capital político en una región, porque si no, lo que va a demostrar es que es más movimiento que partido. ¿Correcto? Porque los movimientos sí tienen una participación en el ámbito regional. Claro, para satisfacer, para cumplir con esta condición,
pues como les decía, se hacía necesaria la aplicación de la cifra repartidora en cada uno de los distritos electorales, pero considerando a todos los partidos políticos. Y en un segundo momento la cifra se aplica solo para aquellos que han superado la barrera, como les había comentado anteriormente. Y claro, ¿no? Este es un ejemplo de cómo es que en las elecciones del año 2006, pues hubo un efecto reductor muy grande generado por la barrera electoral, ¿no? Miren cómo las cifras nos demuestran que para la elección congresal participaron en principio 24 organizaciones políticas presentando listas de candidatos. Ya para la elección congresal del año 2011 ya esa cifra cambia, ¿no? Estamos hablando de una suerte de 12 a 13 listas, pero en el año 2006 participaron 24 listas de candidatos y solamente lograron representación, superando la barrera, 7 organizaciones políticas. O sea, el efecto reductor del partido, o sea, de la barrera electoral es en verdad fuerte, sobre todo en este caso de un multipartidismo extremo. En una segunda etapa vemos cómo es que la cifra repartidora opera, como les decía, pero aquí la idea es ya introducirnos a la esencia matemática de la cifra repartidora, que en principio es una fórmula electoral, es el cálculo matemático, ¿no?, por excelencia, mediante el cual se distribuyen los escaños en función de los votos del electorado. Claro, la cifra repartidora no es el único tipo de fórmula electoral. La cifra repartidora, por lo general, se asocia con los sistemas electorales proporcionales. Pero también existen fórmulas electorales matemáticas en los sistemas electorales mayoritarios. Habíamos hablado ya en el caso de la elección presidencial de la mayoría absoluta. Pero también en el Perú se aplican otras formas de mayoría. ¿Qué le exigimos al alcalde, a la lista de candidatos en elecciones municipales para que ganen la elección? Ganan la elección con mayoría relativa. Y hay casos de listas que obtienen una mayoría relativa del 19 o 20% de los votos válidos dentro del distrito o de la circunscripción electoral. ¿Y qué pasa con estas organizaciones políticas? Ganan la elección. ¿Por qué? Porque la regla para ganar la elección es obtener la mayoría relativa. Y ahí no importa superar o no un determinado porcentaje de votos, sino que simplemente la exigencia es que gana la elección quien obtenga la más alta votación dentro de la circunscripción, independientemente del porcentaje de votos. Si es un 19%, pero es la votación más alta en la circunscripción, gana la elección la lista que obtuvo ese porcentaje. También tenemos la mayoría calificada, que se aplica en las elecciones regionales, toda vez que se exige a la fórmula presidencial en el ámbito regional, que para que gane la elección obtenga por lo menos el 30% de los votos válidos a nivel regional, de la votación regional válida, ¿correcto? Entonces, superado este porcentaje, alcanzado este porcentaje o superado, pues vamos a tener a una fórmula presidencial regional ganadora en primera vuelta. Pero como no se trata de una mayoría absoluta, no nos piden el 50% más 1, sino nos piden el 30%, entonces pues estamos hablando de una mayoría calificada. También es mayoría calificada el que la ley nos exija obtener un 70, un 80 o un 90%. La mayoría calificada es aquella que exige la ley, pero que es distinta a la mayoría absoluta. Pero es un porcentaje legal que tiene que ser superado. Y si no es superado, se procede, en el caso peruano, a una segunda vuelta electoral.
Claro. En cuanto a fórmulas electorales proporcionales, podemos distinguir entre fórmulas de los restos mayores y fórmulas de la media más elevada, ¿no? En el caso de la fórmula de los restos mayores, tenemos pues procedimientos como los de Thomas Hart, Henry Drup, Habenbach, Bischoff, Imperiali. Ojo, este catálogo no agota en verdad las distintas fórmulas que existen en el mundo, ¿no? Existen otras, como por ejemplo la fórmula de Huntington, la fórmula de Webster, que se aplicaba antiguamente en Ecuador, ahora ya han pasado a la fórmula de D'Hondt, ¿no? Y en el caso de la fórmula de los divisores, tenemos la fórmula de D'Hondt, de Saint-Laguet modificada, y la fórmula danesa. Bueno, como ejemplos, ¿no? Porque les digo de que existen otros mecanismos como la fórmula de Huntington, la fórmula de Webster, existe también el mecanismo de lista de elección a través de lista incompleta, o sea, hay procedimientos de distribución de escaños donde no necesariamente se requiere de estos procedimientos matemáticos, sino de otros mucho más simples. Por ejemplo, en el caso de México, para la elección del Senado, el Senado mexicano se elige a través de listas, México tiene una suerte de 132 escaños en el Senado que se eligen a través de sus distintas entidades federales, y cada distrito electoral elige a 3 representantes al Senado. ¿Y cómo es el procedimiento de distribución de esos 3 escaños que tiene la circunscripción? Los partidos presentan una lista incompleta. O sea, en lugar de presentar 3 candidatos por el distrito, presentan solo 2. Y al que gana se les da 2 escaños y el escaño restante se le deja al que pierde. El mismo procedimiento sigue Argentina para elegir a sus diputados en sus provincias federales. Es un método empírico de distribución de escaños que no requieren pues seguir el procedimiento de estas fórmulas, pero al fin de cuentas también es un método matemático. La cifra repartidora, en nuestro caso, hace referencia a una cifra, por eso es de que tiene un aditivo adicional al procedimiento del método de D'Hondt. Y claro, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo operan estas fórmulas en un ejemplo práctico? Voy a ser muy breve. Imaginemos un distrito electoral que elige a 8 congresistas y solamente participan 4 partidos. La sumatoria de los votos obtenidos por los 4 partidos da 423.000 votos. Esto se llama votación válida dentro del distrito electoral. Esa es la votación válida, la sumatoria de los votos obtenidos por cada una de las organizaciones políticas. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, en el caso de la fórmula de Hart, ¿no? ¿Qué nos dice Hart? Hart nos dice que la votación válida se divide entre el número de escaños por distribuir. Y este cociente que sale va a ser el divisor de la votación obtenida por cada partido. En este cuadrito tenemos que el partido A obtuvo 171.000 votos, el B 132.000, el C 84.000, el D 36.000. La suma de esto es 423.000 votos. Dividimos 423.000 entre 8 y tenemos este cociente, 52.875. Luego pasamos a dividir la votación obtenida por cada partido entre este cociente. Y finalmente tenemos un nuevo resultado, donde la parte entera va a significar lo que le corresponde a cada partido en escaños. Por ejemplo, hasta aquí al partido A le correspondería 3 escaños, al B 2 y al C 1, pero tengo que distribuir 8 y solamente la parte entera suma 6. ¿Qué es lo que exige el procedimiento en este caso? Que asignemos los 2 escaños restantes a aquellos que tengan la parte
decimal más alta. Por eso es de que este procedimiento está dentro de los métodos de los restos mayores. Por eso es que se le llama de los restos mayores, porque se tiene que recurrir al resto decimal mayor para distribuir los escaños restantes. La misma concepción tiene el método de Drup, de Henry Drup, otro matemático, ¿no? Otro matemático que propone un método de distribución aritmético también, ¿no? Pero con una variante. Henry Drup señala que estos 423.000 votos, en lugar de dividirse entre 8, se dividen entre número de escaños, o sea, 8 más 1. Y a esta división se le suma una unidad. Nada más. Y es así como tenemos un nuevo cociente. Y la lógica del procedimiento es la misma. Se divide la votación obtenida por cada partido entre este nuevo cociente. Y vamos a tener también un resultado, bueno, numéricamente distinto, pero muy parecido, ¿no? Vamos a ver cómo es que en este caso el partido A, bueno, va a tener 3,63, ¿no? Como resultado. Y cómo es que la distribución, que si bien con este método, que tiene la misma lógica que el método de Haar, vamos a ver cómo la distribución, pues, de los escaños va a ser diferente. Ya yendo a los resultados, nos vamos a dar cuenta que, al igual que en la etapa anterior, la parte entera solamente va a alcanzar para distribuir 6 escaños y vamos a tener que recurrir a los restos. Pero en este caso, ¿quiénes tienen los restos más altos? ¿No? Lo tiene el partido C, que en su parte entera solo tiene un escaño, pero como tiene el resto más alto, ya no le va a tocar 1, sino le va a tocar 2 escaños. ¿El resultado cuál va a ser? A diferencia de lo que nos ofrece Haar. El resultado va a demostrar que con esta fórmula los partidos medianos se van a ver fortalecidos y las minorías se van a ver debilitadas. En el caso de la aplicación de la fórmula de Drup, el partido D, que es el electoralmente más débil, no va a alcanzar escaño. En la fórmula de Haar sí va a alcanzar un representante. O sea, la fórmula de Haar es más proporcional que la fórmula de Drup. Y por lo tanto, va a ser una fórmula, entre comillas, más inclusiva. La fórmula de Drup, ¿qué es lo que busca? No favorecer tanto a las minorías, sino más bien favorecer a los partidos medianos. ¿Para qué? También para facilitar los consensos, por supuesto. ¿No? Con la alianza de solo 2 partidos ya podría formarse una coalición de gobierno y tener controlada la toma de decisiones políticas. Y por último tenemos el método, dentro de esta familia, el método de Imperiali. Imperiali también hace una formulación muy parecida a la de Drup y a la de Haar, pero con una particularidad. La votación válida es dividida entre 8 más 2, mientras que Drup dividía la votación válida entre 8 más 1, y a este resultado se le agrega una unidad. Imperiali divide la votación válida entre cantidad de escaños más 2, ¿correcto? Y nos da resultados también diferentes. Mire, en el resultado de Imperiali, el partido A, que es el partido más fuerte, en lugar de obtener 3 escaños, obtiene 4. El segundo partido se queda con 3 y el partido C se queda con 1 escaño. ¿Qué quiere decir? Imperiali es más radical en cuanto a representación de minorías. Imperiali apuesta por darle al ganador la mayor representación posible. Claro, dentro de una lógica de distribución proporcional de escaños. ¿Correcto? Pero Imperiali tiene una virtud. Si ustedes se dan cuenta, Imperiali no requiere aplicar los restos. Imperiali, el resultado de Imperiali nos lleva a que la parte entera
de estos nuevos resultados sea suficiente para distribuir los 8 escaños. Y acuérdense, anoten esto, acuérdense de este resultado. En Imperiali el partido A tiene 4 escaños, el B tiene 3 y el C tiene 1 escaño. El D se queda sin representación. Ahora, pasemos un ejemplo práctico para aplicar la cifra repartidora, siguiendo en base a los mismos datos. 4 partidos que participan en la contienda electoral con la misma votación. Pero ¿cómo se aplicaría? ¿Cómo se distribuirían estos escaños si aplicamos nuestra cifra repartidora? Que sí toma pasos del método de D'Hondt. Pero aquí mismo vamos a ver la diferencia también que tiene nuestra cifra con el método de D'Hondt. Bien, entonces el procedimiento señala que en principio la cifra repartidora tiene que aplicarse en cada una de las circunscripciones electorales. Aquí estamos en el supuesto de un distrito que tiene 8 escaños y con 4 partidos políticos que se disputan estos 8 escaños. Bien, ¿y qué dice el procedimiento de la cifra repartidora establecido en los artículos 29 y 30 de nuestra Ley Orgánica de Elecciones? Que se divide la votación obtenida por cada partido entre tantos números naturales equivalentes a la cantidad de escaños. Si en este distrito electoral vamos a distribuir 8 escaños entre los partidos, entonces vamos a dividir cada votación obtenida por los partidos entre 1, entre 2, entre 3, hasta 8. Entre tantos números naturales equivalentes a la cantidad de escaños por distribuir en el distrito. Bien, y una vez que hemos hecho estas divisiones, hemos obtenido, ¿cuántos cocientes? 8 por 4, 32. 32 cocientes. ¿Qué es lo que nos dice el procedimiento una vez que ya hemos logrado este dato? El procedimiento nos dice que ordenemos estos cocientes en orden descendente, de mayor a menor. Y empezamos pues a seleccionar los cocientes. El primero, aquí está, 171.000. ¿Cuál es el segundo? 132.000, que pertenece al partido B. ¿Cuál es el tercero? 85.500. ¿Cuál es el que quedó en cuarto lugar? El cociente que quedó en cuarto lugar, 84.000. Seguimos identificando al que quedó en quinto lugar, 66.000. Al que quedó en sexto lugar también. Al que quedó en séptimo lugar y al que quedó en octavo lugar también. Claro, la ley me dice que ordene los 32 escaños, los 32 cocientes. Pero también por procedimiento, la ley nos dice que cuando hayamos ordenado a todos los cocientes, tenemos que, aquel cociente que ocupa el octavo lugar en número de orden será nuestra cifra repartidora. Entonces, para efectos de simplificar la operación, yo solamente he identificado a los 8 primeros, porque en verdad lo que importa es qué cociente queda en el lugar octavo. Porque esa va a ser nuestra cifra repartidora, ¿correcto? Y una vez que tenemos la cifra repartidora, la ley prevé un paso adicional, que es que la votación válida de cada partido, o sea, la votación de cada partido, tiene que dividirse entre la cifra repartidora, que en este caso sería el cociente 42.750. ¿Correcto? O sea, nuestro procedimiento desde la cifra repartidora está hecho no para calcular los escaños directamente, sino para identificar cuál de todos los cocientes se va a constituir en el divisor y por ende en el número para una nueva operación. Y aquí pues, una vez que se divide la votación obtenida por cada partido entre la cifra repartidora, que es 42.750, entonces tenemos ya lo que le corresponde a cada partido en escaños. ¿Correcto? Nuestra cifra repartidora termina aquí. El método de D'Hondt termina aquí. Es más, termina aquí. En esta parte termina el método de D'Hondt. Porque el método de D'Hondt
nos exige que contemos dentro de los 8 cocientes seleccionados a qué partido pertenece cada cociente. Y el acumulado de cocientes obtenido por cada partido será lo que le corresponde en escaños. ¿Cuántos cocientes aporta el partido A esta operación? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos cocientes aporta el partido B? 1, 2, 3. ¿Cuántos cocientes aporta el partido C? Solamente aporta 1, D no aporta ninguno. Entonces, ¿cuántos escaños le correspondería, bajo la lógica de D'Hondt, a cada partido? A se queda con 4, B se queda con 3 y C se queda con 1. Y si vemos nuestra cifra repartidora, ¿cuál es el resultado? Lo mismo. O sea, nuestra cifra repartidora agrega un paso que no altera en nada el cálculo de D'Hondt. ¿Correcto? Algunos por eso dicen de que nosotros tenemos el método de D'Hondt. Porque es lo mismo, o sea, en cuanto a resultados, es lo mismo. Siempre coinciden. Es más, otro dato adicional. Nuestra cifra repartidora también coincide con los resultados de Imperiali. Les dije que anotaran cómo habíamos distribuido los escaños con Imperiali y también sale lo mismo. O sea, hay fórmulas que coinciden. Lo importante es que ya cuando ustedes sean expertos en esta materia, en lugar de utilizar el método de D'Hondt, a lo mejor utilizan más rápido Imperiali, cogen la calculadora y ya saben antes que la OMPE cuántos escaños le corresponde a cada organización política, ¿no? Pero para eso sirve este tipo de conocimiento, para poder hacer esos cálculos y darnos cuenta que existen distintos caminos para llegar a lo mismo. Bien, entonces está de más decirles este resultado, ¿no? Este es el resultado que coincide pues con el método de Victor D'Hondt. Victor D'Hondt ya no aplica esto, por ende, ¿no? Solamente llega hasta acá y cuenta los divisores de los cocientes de cada partido para, según ello, asignar directamente los escaños. El voto preferencial, pues, prácticamente exige una acumulación, un conteo de la votación individual de cada una de las organizaciones políticas, no, de los candidatos, perdón. Ya hemos visto cómo es que con la cifra repartidora o con cualquier método de distribución de escaños se determina cuánto le corresponde a cada partido. Pero con el voto preferencial lo que determinamos es qué candidato del partido es quien va a ejercer el cargo. Y el voto preferencial es un procedimiento para alterar el orden de la lista. En los países donde se aplica el voto preferencial y la elección es por lista, entonces de cajón se sabe que es una elección por lista cerrada. Utilizan un sistema de lista cerrada desbloqueada. ¿Por qué desbloqueada? Porque el voto preferencial precisamente abre la posibilidad al elector de que con su voto pueda luego alterar el número de orden de candidaturas establecidas por el partido al momento de la inscripción de las candidaturas. En el ámbito congresal hay voto preferencial, entonces existe la posibilidad de que aquel que postuló por el Distrito Electoral de Lima con el número 36 termine siendo el 1. Un caso de efecto del voto preferencial fue el de Javier Díaz-Canseco, por ejemplo. Postuló con el número 12 por la lista electoral de Gana Perú y luego pues escaló a las primeras ubicaciones y es parte de la representación de Lima por ese partido. En el año 2006 pasó lo mismo con Javier Vallarriestra. Vallarriestra pues postula con el número 36 y es elegido. Queda dentro de los 5 o 6 primeros de la lista del Partido Aprista, ¿no? O sea, con el voto preferencial se reordena la lista, ¿no? Se reordena la lista, pero en orden a la votación individualmente obtenida por cada candidato. El voto preferencial está establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, que es el que en verdad concentra los elementos del sistema electoral para la elección congresal peruana, ¿no? ¿Qué dice este artículo en la parte pertinente? Porque no está todo el artículo, sino la parte pertinente.
La elección de congresistas a que se refiere el artículo 90 de la Constitución Política del Perú se realiza mediante el sistema de distrito electoral múltiple, aplicando el método de la cifra repartidora, con doble voto preferencial opcional. ¿Correcto? Excepto en los distritos electorales en donde se eligen menos de 2 congresistas, en cuyo caso hay un solo voto preferencial opcional. O sea, en los distritos electorales donde hay menos de 2 congresistas, bueno, igual se aplica la cifra con menor posibilidad de distribución porque son solo 2 escaños, pero igual pues en lugar de que se aplique en favor del elector doble voto preferencial opcional, se aplica solamente un voto preferencial opcional. Entonces, como les decía, pues el voto preferencial es el elemento que va a servir para ordenar la lista de candidatos, ¿no? Imaginemos pues que un partido presenta, ¿no? El partido A, que presentó 8 candidatos, le corresponden 4 escaños, como hemos visto en la aplicación de la cifra repartidora, ¿no? Y acá está su lista de 8 candidatos, ¿no? En orden correlativo, en orden numérico correlativo, porque la elección es a través de lista completa, como les decía, y cada candidato obtiene una votación individual preferencial importante. Esta es la forma como en la primera parte, ya no funciona este puntero porque ya creo que se agotó. En la primera parte tenemos cómo es que los partidos presentan la lista de candidatos y el orden correlativo de los candidatos. Los candidatos son las letras y el número de orden son los números. Y vemos la votación que ha obtenido también cada candidato. Entonces, ¿cómo cubrimos los cuatro escaños que le corresponden al partido A? Tenemos que reordenar la lista en base a las votaciones individuales obtenidas por cada candidato. Entonces, bajo este método tenemos la oportunidad, por ejemplo, de que aquí bajo esta data intencionalmente elaborada, tenemos cómo es que el candidato G del partido A logra la más alta votación individual y con ello logra romper el orden que el partido había establecido y se convierte en el primer candidato del partido, o sea, en el nuevo número de orden. El objeto de la cifra repartidora es reordenar la lista y una vez que se tiene el nuevo orden de lista, ahí recién ingresan a ocupar los cargos, pero de acuerdo al nuevo orden de lista. O vale decir, los 4 candidatos que obtuvieron la más alta votación preferencial. Y ahí tenemos pues que también se afirma que cuando se aplica la lista cerrada y bloqueada, o sea, sin que haya voto preferencial, si no hubiese existido el voto preferencial, los 4 escaños de A hubiesen sido ocupados por estos 4 candidatos del partido. O sea que bajo este sistema de elección, a través de lista cerrada y bloqueada, la voluntad del partido político es mucho más fuerte, tiene más poder. Lo que el partido decida ya inclusive va a garantizar a muchos candidatos, cuasi garantizar poder ganar un escaño. Por eso es que en la elección municipal, donde se aplica la lista cerrada y bloqueada, sí es importante el orden de lista que va a ocupar el candidato. En la elección municipal, el candidato que va aquí, en el último lugar, es muy difícil que logre el escaño, a no ser que se presente en el distrito una sola lista de candidatos, que en el caso de los distritos urbanos de las ciudades más desarrolladas del país, es improbable. Eso ocurre en aquellas circunscripciones electorales donde pues no existe presencia de organizaciones políticas y sí una alta y fuerte presencia de las comunidades campesinas, que muchas veces, nativas y pueblos originarios, que muchas veces antes de la elección logran llegar a un consenso y presentan una sola lista y proscriben la presentación de cualquier otra lista. En esos supuestos de lista única, ahí sí, pues el 100% de candidatos tiene garantizado pues el triunfo, o sea, el poder ejercer el cargo, pero en
otras realidades que son más competitivas, pues el que va en el último lugar de la lista no tiene la mayor chance. Eso sí se los garantizo. Entonces, por eso se dice que cuando se aplica una lista cerrada y bloqueada, lo que se intenta es fortalecer la decisión del partido político y fortalecer el lazo entre el candidato y el partido. Se supone que con ello el candidato tiene que ser más fiel al partido. Pero cuando se aplica la lista cerrada, desbloqueada, o la aplicación, vale decir, del voto preferencial, pues los candidatos al hacer campaña individual van a sentir de que si son elegidos es más que todo por el mérito que han tenido en hacer sus campañas individuales. Entonces, el tema de la lealtad al partido político tiene menos justificación. Por eso se dice que cuando se aplica la lista cerrada, desbloqueada, pues se debilita a los partidos políticos. Bueno, en verdad el análisis es mucho más amplio, ¿no? Pero estas son las tesis que se manejan a nivel doctrinario. Finalmente, aplicado todo este procedimiento aplicado en sus 3 etapas, barrera electoral, cifra repartidora, voto preferencial, tenemos pues como resultado la elección final de los candidatos que van a ejercer efectivamente el cargo de representación. Claro, esto también se aplica en el ámbito de la elección de representantes ante el Parlamento andino, porque la misma ley 28.360 señala que estos representantes, la elección de estos representantes se ciñe de acuerdo a las normas establecidas para la elección del Parlamento en lo que resulte pertinente. Bien, ahora, también la matemática electoral se va a aplicar en las nuevas elecciones municipales que se avecinan, que se van a realizar el 7 de julio, ¿no? Habiendo el Jurado Nacional de Elecciones establecido que en aquellos casos de nuevas elecciones donde únicamente se elija al consejo, bueno, aparte del consejo municipal, pues se aplica el reparto de escaños o de regidores, será aplicando exclusivamente el método de la cifra repartidora. Y en caso que se tenga que elegir al 100% de integrantes del consejo, o sea, al alcalde más todo el cuerpo de regidores, pues se aplicará en principio el premio a la mayoría, ¿no? El premio a la mayoría a efectos de facilitar al alcalde la mayoría en el consejo municipal y pueda pues contar con ella para tomar las decisiones de gobierno, ¿no? En verdad, la aplicación de la matemática electoral pues trasciende a todo lo que les he dicho. Hay un sinnúmero de herramientas en cuanto al análisis político y electoral que para poder interpretar y definir, ¿no?, el comportamiento de los electores en un proceso de elección, pues se amparan en fórmulas matemáticas. La matemática, por eso, en el ámbito electoral es de suma importancia, tanto en la construcción de la representación política como para interpretar esas conductas, esos hábitos de comportamiento político de nuestros electores. Y eso es lo que pues muy brevemente venía yo a compartir con ustedes en esta exposición y quedo pues a la espera de las preguntas que ustedes estimen formularme o en todo caso pues bueno, creo que sí hay preguntas. Muy bien, no está Francisco Rojas, pero no sé si es que, bueno, me acerco yo y la recojo, no hay ningún problema. Así como en los escaños de consejeros regionales están representadas todas sus provincias, ¿cómo se podría hacer para que en los consejos provinciales tengan, estén representados, ¿no?, todos sus distritos o agrupación de distritos, de tal forma que se corrija que la mayoría de regidores provenientes, claro, efectivamente, es un problema de exigencia de la normativa,
¿no? O sea, si la ley exigiera esta fórmula para distribuir los escaños, entonces, por supuesto que sí, variaría la elección en Lima, ¿no? O sea, sería más semejante a la del Consejo Regional, pero sí haría más compleja la obtención de una mayoría, ¿no? Y en el ámbito municipal parece que para el legislador lo más importante ha sido que el alcalde cuente con una mayoría, ¿no? No obstante ello, había una fórmula mixta que se aplicó en la elección regional del año 2002 y de los años 2006, donde se combinaba candidatos de las distintas circunscripciones regionales y al mismo tiempo votación por lista. Y al final no se veía afectada la mayoría, o sea, el premio de la mayoría que se le daba a la autoridad para que pueda gobernar. Creo que podría ser una opción muy interesante la que usted propone, pero depende que sea recogida por el legislador y se plasme en la ley, porque el sistema electoral no es consecuencia de lo que arbitrariamente defina el organismo electoral en el contexto de las elecciones, sino que se lleva adelante en base a normas que han sido aprobadas o preconstituidas con anterioridad. En las elecciones regionales, ¿qué modelo se emplea para el reparto de cuota de escaños? Si se tiene en cuenta que hoy se tiene, en cuenta la elección por provincia, al candidato más votado. Lo que ocurre es que la distribución de escaños en la elección regional se ha convertido en compleja. En algunas regiones el sistema electoral es mixto, en otras es mayoritario. Por ejemplo, en Ancash. En Ancash se elige al cuerpo de consejeros regionales en 20 circunscripciones, o sea, en las 20 provincias que tiene Ancash. Cada provincia elige un consejero y dentro de todos los candidatos que presentan los partidos por esa provincia, gana aquel consejero de la lista que haya obtenido la mayor votación, mayoría relativa. ¿Correcto? Pero el caso de Ancash no es el caso de Lambayeque. Hemos visto que Lambayeque tiene 3 provincias, Chiclayo con 4 escaños, Lambayeque con 2 y Ferreñafe con 1. Ahí están los 7. En el caso de Ferreñafe se va a aplicar la mayoría relativa. El candidato de la lista que tenga la mayor votación en Ferreñafe se lleva el escaño. Pero en el caso de las provincias de Lambayeque y de Chiclayo, la ley para esos casos, cuando se trata de circunscripciones plurinominales, de circunscripciones que tienen más de un escaño, ya no exige la aplicación de la mayoría relativa, sino de la cifra repartidora. Ahí se distribuyen por cifra. Entonces, caramba, tengo una región donde estoy aplicando 2 métodos diferentes para asignación de escaños. ¿Ante qué estoy? Ante un sistema electoral mixto. Y ahí es muy difícil saber quién gana la elección, o sea, qué partido va a obtener mayoría o no. Va a depender de su fuerza electoral y de los votos que obtenga en la circunscripción, en cada una de las circunscripciones electorales, ¿no? Y en verdad, el tema ahí, pues como le decía, es muy complejo por las últimas reformas que se hicieron en el año 2009, a partir de la ley 29.470, ¿no? Que es la que modifica la ley de elecciones regionales para pasar pues de un sistema de elección a través de lista cerrada y bloqueada a un sistema electoral que tiende a aplicar el distrito múltiple en cada región y tiende a constituir circunscripciones uninominales. Claro, en los países anglosajones la aplicación de circunscripciones uninominales, como pasa en Ancash, Ancash tiene 20 distritos cuyos consejeros son elegidos uno por cada distrito. En el caso de los países anglosajones, eso debería conllevar a un bipartidismo. Pero en el caso de Ancash no ha ocurrido eso. Es más,
el presidente regional, César Álvarez, ni siquiera tiene la mayoría en el Consejo. De los 20 escaños creo que tiene 6 o 7, no más. Y en simulaciones que hicimos con datos del proceso electoral del año 2006, nos dábamos cuenta que algunas provincias de Lima, la región Lima, de aplicarse este procedimiento, el que actualmente se aplica, hubiese conllevado a que el expresidente regional, Nelson Chuy, hubiese obtenido de los 9 consejeros regionales, 8. ¿Y qué decir del caso de Arequipa? El presidente regional Guillén hubiese logrado todos los escaños de Arequipa. O sea, este sistema electoral regional puede coadyuvar al partido único, que también es una paradoja en la democracia, porque hemos dicho que la democracia se caracteriza por la pluralidad, por el pluralismo político, que debe estar representado en los colegiados políticos, como el Consejo Regional, por ejemplo. Sin embargo, un partido único, pues, admite la posibilidad de un sistema donde las mayorías puedan dejar sin representación a las minorías. Nos puede llevar a ambos extremos. Nos puede llevar a tener una configuración política donde el Ejecutivo regional no tenga mayoría en el Consejo y viceversa, a que lo tenga todo. Y ahí viene un problema, pues, muy significativo, ¿no?, en la construcción de la representación política. Sigamos con las preguntas. ¿La barrera electoral es lo mismo que la valla electoral? Sí, en términos prácticos sí. ¿Hay alguna diferencia entre umbral y barrera? La barrera electoral o barrera legal, pues, es una imposición de la ley, ¿no?, a los partidos para que puedan acceder al procedimiento de adjudicación de escaños. El umbral de representación, pues, tiene una connotación mucho más amplia. El umbral de representación es lo mínimo que requiere un partido en votos para poder lograr el escaño. Y ese umbral se calcula en base al histórico, a los datos de procesos electorales anteriores, ¿no? Me acuerdo mucho en el año 2000 que muchos congresistas hacían su cálculo: ¿yo cuánto necesito para Lima para poder ser elegido congresista? De acuerdo a la elección del año 1995, pues muchos fueron elegidos con 9.000 o con 10.000 votos. Mucho cuidado con esos cálculos del umbral, porque ¿qué les digo yo? En la política la realidad cambia. Lo que ocurrió en el año 95 no necesariamente puede ocurrir en el año 2000 o en el año 2001. O sea, el mapa político del año 2011 va a variar al año 2016. Podemos utilizar cálculos históricos referenciales, pero ojo, hay que saber cómo los utilizamos, no confiándonos. A lo mejor si mi histórico me dice que para la elección congresal del año 2016 necesito 14.000 votos, por el histórico que estoy revisando, a lo mejor viene el 2016 y el último elegido lo es con votación preferencial de 22.000 votos. Puede variar, puede cambiar. Estas fórmulas forman parte de algún software que facilite su uso. Tengo entendido de que sí se aplica a ello, ¿no? Tengo entendido de que sí. Salvo en el mundo académico, los profesores lo hacemos con la calculadora y siguiendo, pues, este procedimiento, ¿no? Pero se entiende que en el mundo de los organismos electorales existe, pues, el algoritmo matemático y el software para que ese cálculo proceda apretando un botón, ¿no? ¿Perdón? Bueno, evidentemente va a ser más exacto porque está configurado con una cantidad adecuada de decimales, ¿no? Y claro, ¿no?, permite más que todo simplificar el procedimiento y llevarlo al ejercicio humano, ¿no?, que puede también coadyuvar un error o un error. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien había levantado la mano por acá? ¿Usted? Sí.
la experiencia de la elección del 2010 a nivel de gobiernos regionales, en la que se aplicó el sistema mixto que usted acaba de indicar, ha traído beneficios o perjuicios a la gestión de la gobernabilidad regional. Esa es la pregunta. Y lo siguiente es el mensaje que muchos de los participantes que hoy día asistimos nos vimos con un imponderable la semana pasada, cuando asistimos, luego de habernos apuntado, que la capacidad del ambiente no era el adecuado con los invitados que se tuvo para la ceremonia muy merecida del aniversario del Jurado Nacional Electoral, y que los concurrentes los vimos, llamémosle así, desplazados, ¿no?, pese a habernos inscrito oportunamente. Esa experiencia me hizo recordar a algo que usted también lo vivió cuando era director de la escuela, cuando estábamos nosotros en Nicolás de Piérola, con los famosos cursos, en que el ambiente resultó pequeño para la gran afluencia de asistentes, para los seminarios y los cursos de capacitación, y previendo que el próximo año va a ser un año electoral y la labor que cumple la escuela electoral y de gobernabilidad es importante para el ciudadano, me permito sugerirle que busquemos con tiempo ampliar el auditorio, no solamente el que estamos usando, no sé si habrá en la parte trasera, como para poder construir un auditorio mucho más amplio, de mayor capacidad, para que cuando ustedes tengan que realizar ceremonias centrales puedan ser útiles para su desarrollo, tanto de sus invitados como los asistentes. Esa es mi sugerencia. Voy a trasladar esa sugerencia a las nuevas autoridades de la Escuela Electoral, toda vez que yo ya no soy el director. Pero sí me parece muy interesante su preocupación, y lo que sí puedo hacer es adelantarles una noticia muy importante. Bueno, no es noticia en la familia del Jurado Nacional de Elecciones, pues se está construyendo la nueva sede institucional, donde vamos a contar con un auditorio mucho más amplio y con mayor capacidad para que podamos atender las necesidades de capacitación y formación de un mayor público, ¿no? O sea, creo que eso en el corto plazo está garantizado por la velocidad como están marchando las obras. Ahora, por otro lado, respecto a su primera pregunta, sí, efectivamente es muy interesante analizar si es que el nuevo sistema electoral regional favorece o no favorece la estabilidad política, la gobernabilidad regional. Es parte de una investigación que también me genera frustración porque todavía no la he concluido, ¿no? Y está referida precisamente a las consecuencias políticas de la reforma de la Ley de Elecciones Regionales. Teóricamente, si tenemos un modelo de representación que no procura, digamos, garantizar mayorías, pues de plano tenemos que estamos destinados a una democracia, como diría Giovanni Sartori, una democracia de consenso, una democracia donde pues no existen mayorías, pero la primera minoría, o sea, la que tiene más cantidad de representantes, está obligada para poder generar políticas a sentarse en la mesa con otras minorías y poder lograr los votos. Definitivamente las formas de hacer política van a cambiar, mientras que en una, la que se aplique en los municipios, el que ganó, el alcalde, ya sabe que tiene mayoría y espera sentado nada más la sesión de consejo para aprobar las decisiones. Bajo el otro modelo, pues la autoridad no la tiene tan fácil. La autoridad tiene que hacer política, más política, para convencer a sus adversarios y poder conseguir los votos. Lo que Gordon Tullock y James Buchanan llamarían pues el cálculo del consenso. O sea, cómo es que en esta circunstancia
el obtener consenso para tener mayoría va a costar más. Va a costar más porque van a producirse transacciones. En tanto en el otro modelo, en el municipal, la autoridad se rige por reglas de disciplina partidaria para controlar la mayoría y obtener la votación, que la tiene más fácil, o sea, los votos mayoritarios para aprobar decisiones, ordenanzas, decisiones municipales. En el otro modelo, pues la autoridad va a tener que hacer política e incluso tener que llegar a acuerdos políticos e inclusive a transacciones políticas recíprocas. Ya aprobamos esta decisión que yo quiero, pero luego aprobamos la que tú quieres, ¿me entiendes? ¿No? Entonces eso encarece el consenso, encarece la política, es cierto, pero también genera nuevos hábitos, ¿no? Y genera también nuevas capacidades en los actores políticos. Capacidad, por ejemplo, de escuchar al adversario. Antes, como ya tenía los votos, ni los escuchaba, dejaba que hablen ya al voto, listo, se aprobaba la decisión. Ahora no, ahora tienes que escuchar a la minoría, tienes que transar con la minoría, tienes que convencer a la minoría. Claro, en verdad, bajo este esquema, la estabilidad política de los gobiernos regionales va a depender muchísimo del manejo que tenga el presidente regional. Muchísimo. Y también de la cultura política de los representantes. Imaginen pues que se elijan a representantes que son muy, ¿cómo se les llama? Muy fundamentalistas en sus creencias, muy radicales en sus posiciones. Entonces el consenso va a ser inviable, y en esos casos en donde las partes no están ni acostumbradas ni predispuestas a arribar a acuerdos, entonces ahí sí vamos a encontrarnos ante situaciones de freno y de inestabilidad política en el ámbito regional. El sentido de mi estudio va más que todo por conocer, ¿no? Por conocer entre las autoridades elegidas que actualmente están ejerciendo el cargo, reelegidas, en segunda vez, y que han tenido la experiencia de hacer política bajo el actual sistema electoral y el anterior, ¿no? Es preguntarles a ellos con cuál se sintieron, digamos, más cómodos, o sea, cuál de los dos modelos sienten ellos que facilita la estabilidad política regional, ¿no? O sea, esa es mi inquietud, que todavía no le he podido corroborar, estoy en eso, pero que sí, como le digo y le adelanto, teóricamente se supone que este sistema electoral mixto, ¿no? y en circunscripciones uninominales que actualmente se aplica, encarece la política y sí hace más difícil que se puedan aprobar decisiones. Eso sí es algo que le puedo adelantar, ¿no? ¿Alguien levantó la mano atrás? Un comentario, doctor. Sí. En la provincia, en Ancash, en la provincia de Buenos Aires, en las últimas elecciones, se presentan 5 candidatos para la alcaldía provincial. Cada candidato con su respectivo candidato para consejero regional. Y se presenta un ingeniero directamente de Huaraz, ¿no? Se presenta como candidato solo, sin los candidatos provinciales, y gana por mayoría. Entonces, ¿qué le merece el voto preferencial? Trabajó bastante ese candidato. O sea que ninguno de los candidatos para consejero regional presentado por los 5 alcaldes, 5 candidatos a la alcaldía ganaron. Gana uno que se fue directamente acompañando al candidato a la presidencia regional, en la provincia de Bolognesi. Claro, o sea, esas situaciones, o sea, muy particulares, suelen darse en la política, ¿no? Belmont, por ejemplo, fue alcalde provincial de Lima sin tener el respaldo de ningún partido político en el año 1989 y sin tener la mayor estructura u organización, ¿no? En verdad, es todo un tema, la historia de los outsiders, ¿no? De aquellos candidatos que a través de organizaciones políticas locales
sin tener el respaldo de un partido político o de una organización provincial o regional, pues logran tener éxito en determinadas elecciones, ¿no? Pablo Gutiérrez fue un outsider eterno en Chorrillos, por ejemplo. ¿Quién no recuerda al gran Pablo Gutiérrez que ganaba las elecciones sin el respaldo de una organización política nacional, ¿no? Son situaciones excepcionales también. Va a depender mucho del carisma del líder, de las condiciones del líder, de la empatía que éste tenga para conquistar el voto ciudadano. Ahí sí entran otros elementos en el análisis. Muy bien, señores, en verdad agradezco que me hayan acompañado en esta jornada y quedo siempre a disposición de ustedes ante cualquier otra duda que ustedes puedan tener a través de los colegas de la Escuela Electoral, que seguro me la van a hacer llegar. Yo encantado pues de poder absolverlas. Gracias una vez más.